Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. Qué sencillo me parece, detrás del humo del tiempo verme. En este segundo año de mi canal tocaré temas que no son folclóricos, pero sí son tradicionales, y en cada caso estará la explicación del porqué. Fugitivo de la siesta, zambullido en la compuerta. El tema de hoy: el gaucho y la bota de potro. Como he indicado en otros programas de este canal, el gaucho fue el estereotipo de la clase social más baja de la época. Hijo de españoles conquistadores y madres indias, que, por ser de esa condición ancestral, la madre, mujer esclavizada, subyugada por su marido español, no siente apego a ese producto de la violación y lo cría hasta que el niño aprende a valerse solo y lo abandona. El padre lo mismo siente. Ese niño es el producto de su necesidad y saciedad fisiológica, sin apego a verdadero, por lo que el niño no reviste interés en su vida y lo abandona. El niño, ya en la pubertad o adolescencia, se interna a las pampas, donde aprende que todo bicho que camina va a parar al asador. Y sobrevive de la manera que aprendió, matando toros y vacas para sacar el cuero, venderlo junto a los gauderios brasileños a los comerciantes ingleses, y vive al límite con la ley, guardado en la pampa. Se vuelve autosuficiente y así comienza a tejerse la historia de este personaje fabuloso argentino. ¿Qué habrá sido del bagual que te cedió tus garrones para afianzar tradiciones de nuestra tierra oriental? Su primer calzado, luego de andar descalzo por principio, aprendió a sacar las botas de las partes traseras de los potros, pero en preferencia de las yeguas, con pelaje blanco, por lo que elegía siempre yeguas tordillas y fabricaba así las botas de potro. Nombre genérico en realidad, pues el hombre jamás admitiría que las botas que calza son de una yegua. Esta costumbre no es primigenia en el gaucho. Ya en los moros que usaban las botas de potro recibían como insulto que le dijeran que sus botas eran de yegua. Pero mucho tiempo atrás, 500 años después de Cristo, ya era un insulto el uso de las botas de yegua. Alboín, rey lombardo, fue a ver a Turicín, rey de los Gigépidos, y se burlaron de él diciendo: de cabos blancos son las yeguas de las cuales os parecéis. La ofensiva frase iba encaminada a los rostros de estos visitantes y al color blanco de las botas de sus soldados. La bota de potro tiene la ventaja que se ajusta al pie como un guante francés, las bien hechas, y son muy cómodas para cabalgar, no así para caminar. Por ello es que el gaucho no camina habitualmente. El gaucho podía trabajar descalzo. Un par de buenas botas le duraba 2 meses a lo sumo, lo que cuando estaba en el trabajo sí podía, no las usaba, como se puede ver en algunas pinturas de la época, de Isola, de León Palier, de César Hipólito Bacle y otras más. Como decía, le duraban poco. Además, la piel del equino es fina, y eso ocasionaba que se debía hacer un par de botas seguido, y el gaucho gustaba de usar botas de color blanco. Y comenzó a hacer la de la pata de las vacas, que es un poco más gruesa. Y si por casualidad una de las patas, la vaca que mataba, tenía manchas negras o marrones, mataba otra para sacar un buen par de botas blancas. Por aquellos años
había en la Argentina primigenia, antes de la conquista del desierto, aproximadamente 50 millones de vacas sueltas para menos de 1 millón de personas, por lo que semejante abundancia le daba la libertad de cometer tropelías como la que describo. En la banda oriental había más de 1000 hombres que las usaban. La matanza del ganado era importante. Por lo que cuando se industrializó el ganado vacuno con los tasajos de carne enviados a Europa, se prohibió faenar vacas para hacer botas. Solo se permitía hacerlas de patas de yeguas y de potros, y mandóse a recoger en distintas comisiones todas las botas de vaca que hubiera y que se encontraran en uso, mandándolas a quemar afuera de Montevideo. Y así se terminó con el uso de las botas hechas con vacas. A pesar de la prohibición y del bajo costo del ganado en 1855, era un grave problema el del calzado. Así lo percibía el juez de paz de San Nicolás de los Arroyos, don Manuel Silverio Pombo, que indicaba: nuestros gauchos no roban ni carnean clandestinamente las yeguas por lo que puede producirles la venta del cuero, que poco vale, sino por el lucimiento de lo que ellos llaman una buena bota de potro, lo que en sus reuniones son un artículo de lujo, cuando la bota es nueva y blanca, y de indiferencia cuando no posee esa calidad, lo que hace que cada uno de esos individuos carnee con aumento para presentarse en sus reuniones bajo ese lucimiento. Este juez de paz pensaba que con la desaparición del cuchillo podía conseguirse la disminución de la matanza. Justo José de Urquiza protegió la ganadería, favoreció la instalación de saladeros de carne vacuna, hizo exigir la papeleta de Conchagua a todos los peones rurales, mejoró los caminos y los puertos, instaló molinos de agua y ayudó al establecimiento de pequeñas industrias. Ejerció un poder de policía muy eficaz, pero muy cruel, ya que a la menor falta los delincuentes eran sencillamente ejecutados. Fue quien cometió la primera tropelía gubernamental en el caso de las botas, cuando apresó a un gaucho que se había hecho un par de botas de potrillo y lo mandó a fusilar. Las botas de potro llegaron a ser un artículo de lujo, tal como sucede hoy mismo. Ya no se encuentran artesanos de botas de potro. En mi caso, conozco 2 o 3 que son capaces de realizarlas, nada más, y son muy costosas. Los hermanos Robertson, viajeros ingleses, escribieron alguna vez: las botas ajustaban a los pies y a los tobillos como un guante francés ajusta la mano, y las cañas arrolladas daban un aspecto de borceguíes. Se referían a las que usaba el hacendado santafesino Francisco Candiotti, primer gobernador de Santa Fe de la Veracruz, de quien París Robertson indicaba: a menudo lo había oído nombrar. ¿A quien que haya estado en aquel país no le sucedió lo mismo? Era el verdadero príncipe de los gauchos, señor de 300 leguas cuadradas de tierra, propietario de 250.000 cabezas de ganado, dueño de 300.000 caballos y mulas y de más de 500.000 pesos atesorados en sus cofres, en onzas de oro importadas del Perú. Francisco Viedma indicaba en su libro Diario de Navegación en 1783, recorriendo el sur de nuestro país actual: encuentra que los indios hacían las botas con cuero de las patas de los guanacos. Luego el capitán Muster, llamado el Marco Polo de la Patagonia, escribe en su libro Vida entre los Patagones en 1869-1870 haberla visto en uno de esos patagones hechas con patas de puma, que como eran muy delicadas, se gastaban muy pronto. También Lucio Victorio Mansilla recuerda el atuendo de la hija del cacique Mariano Rosas, usado para su bautismo. A falta de zapatos, le habían puesto unas botitas de cuero de gato montés. Hacer botas con el cuero de los caballos, y en especial yeguas, es muy antiguo. Ya los griegos la llamaron embás o endromis, los romanos la llamaron pero o calcei senatoril, cuando era un senador el que las calzaba. En el medievo, ya en el siglo XII, las llamaban zapatas a las botas femeninas. Mándeme en nombre paisano de la amistad de nosotros un par de botas de potro. Las botas de potro aparecen en América cuando Europa dejó de usarlas. Emerick S. Vidal, en Ilustraciones Pintorescas de Buenos Aires y Montevideo, en 1820, editado en Inglaterra, indica:
Los indios las traen secas y duras, había que sobarlas para usarlas. En Chile las llamaban súmel, en Brasil perneira. Y los pasos para realizarlas eran varios y requiere pericia. Primero sacarlas del animal, tenga cuidado al sacarla, después descarnarlas, luego lonjearlas, no me la vaya a cortar, luego moldarlas, luego sobarlas y macetearlas, y por último retobarlas y cortarle las puntas según el gusto y la estación climática. Los tipos de retobo son varios. Primero cosido en semicírculo por delante, otro desatado simplemente con un tiento en las puntas, cosido por debajo de la punta, al que llamaban boca de tiburón. Otra forma era la cartera, extendida a la base, al frente se doblaba y se prendía sobre el alojamiento de los dedos con un botón de cuero. En un principio las realizaban sin retobo, las cortaban en las puntas como lo hacían los griegos, y era práctica así para poder estribar, dado que el estribo era realizado con un palito cruzado en el final de tiento, sujeto a la montura que oficiaba para sujetarse sobre el corcel, también con un botón sobre el que se apoyaba el metatarso sujetando al palito o al botón entre los dedos del pie como un arbotante. De allí el dicho, es más gordo que dedo de estribar. También servía así cortada para calzar uno de los extremos de las boleadoras mientras se luchaba con el contrincante, y luego de pegarle con los extremos libres lo remataba con el que tenía entre los dedos del pie. Para cabalgar es lo más cómodo que existe. De cuero bien lonjeado y sobado, el gaucho cuando hacía calor se las arremangaba y cuando no se las ataba sobre el gemelo con un tiento o con las ataderas creadas por su mujer en el telar, que las hacían un elemento exclusivo. La bota de potro era lo común, lo posible ante la situación económica del gauchaje. Eduardo Gutiérrez, en su libro El puñal de la mazorca, suministra algunos pormenores sobre la afiliación de un gaucho unitario alzado en dolores contra el gobierno de Rosas. Este individuo, escribe el juez de paz, no solo es unitario, sino que también tiene traje de tal y es cajetilla de bota de caña fuerte. Si bien no se pudo saber si realmente era unitario, en lo tocante a la bota de la caña fuerte, se ponía en evidencia, puesto que para esa época tenerla era ser cajetilla. Se indicaba como cajetilla a quien era tildado en el vestir, afectado en las maneras, que no liaba el tabaco, sino que compraba cajetillas de pitillos ya liados y caros. De allí, cajetilla. Las cañas de las botas tenían distintos formatos. Unas eran largas, en la medida del animal aportante, donde sus cuartos traseros permitían que fuesen aprovechables para extraer la bota. El largo era un poco más arriba de la rodilla del usuario, para que cuando al trabajarla quedaran arriba del gemelo de la pierna. La parte superior se cortaba en ondas, para luego hacerle perforaciones separadas de 3 a 4 centímetros y pasar por ellas un tiento terminado en botones que servían para sujetar la bota sobre el músculo. Luego, la orilla se volcaba y tapaba el tiento sujetador. Otra manera era sujetar la bota con ataderas de cuero o tejidas como indiqué anteriormente, siempre cortadas en ondas que se doblaban sobre la cincha, dejando ver unos pompones de colores sobre la bota. Este sistema era muy utilizado y apreciado en Mendoza. Cuando la bota no era suficientemente larga, no quedaba la posibilidad de doblar las cañas, este tipo de bota era la más utilizada para el trabajo. La otra era la de lujo y era reservada para el baile. También se las usó bordadas, esta forma muy cuyana donde se bordaban flores multicolores en los flancos exteriores de la pierna, y las pude ver en el Museo Regional de la ciudad de Malargüe en Mendoza. La bota de potro se utiliza desde los albores del gauchaje, con calzón español, luego con chiripá, y luego decae su uso en la fiesta cuando aparece la bombacha. La bota de potro no es contemporánea con la bombacha, puesto que la bombacha aparece en la época de Urquiza y que lo indico detalladamente en mi programa ¿Por qué el gaucho cambia el chiripá por la bombacha?, de octubre del año pasado, y aquí les pongo el link del programa. La bota de potro artísticamente se utiliza para remembrar el gaucho con chiripá, y en el campo se utiliza para cabalgar únicamente o para la doma, por la comodidad que da para el estribar. Es menester aclarar que la bota de potro se utilizó en el gauchaje en algunos casos hasta finalizado el siglo XIX, pero muy puntualmente, y eso pasaba, si es que pasaba, entre los mayores, quienes eran más conservadores y reacios a los cambios.
Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.